ya hicimos la previa, escuchamos música, escuchamos guarañas. Espero que también a ustedes les haya motivado estas músicas, estas melodías que nos permiten imaginar, soñar y conectarnos, sentir lo que es la cultura paraguaya. Yo cuando tengo que dar una clase a veces digo, ¿por dónde empezar? Cultura paraguaya, realidad socioeducativa paraguaya. Nosotros la vez pasada ya tuvimos 2 clases. Esta es el tercer encuentro presencial o sincrónico. Vamos a decir cómo se usa ahora, sincrónico, ¿verdad? Este es el tercer encuentro sincrónico. ¿Desde dónde arrancamos realidad socioeducativa paraguaya? Arrancamos de esa prehistoria, esa historia que teníamos que tener en cuenta para llevar adelante todo lo que es el proceso fundamental, conocer el dónde estamos y hacia dónde vamos. Ese dónde estamos implica que tenemos una historia previa, porque dónde estamos significa el contexto, el espacio, el tiempo, el lugar de dónde estamos, y eso implica todo lo que pudo haber pasado antes, inclusive de la existencia de ustedes y mucho antes, inclusive de la existencia de la República como tal, la República del Paraguay. Entonces, hay que darle una mirada histórico, político, una mirada histórica, una mirada política, una mirada educativa. Entonces, realidad socioeducativa paraguaya tiene como ejes transversales todo lo que implica cultura, arte, religión, lengua, ¿qué más? Economía, leyes, legislación, todo eso que en este semestre vamos a dar en apretado resumen. Va a ser muy apretado nuestro resumen. Y estas 3 primeras clases me dedico exclusivamente a comentar un poco y a narrar esa parte de la historia que muy bien lo hacen los historiadores, que estudiaron la prehistoria de Paraguay. Paraguay tiene su historia a partir de la independencia como tal y lo que estudiaron después de lo que es la República del Paraguay independiente hasta hoy 2021. Entonces, estas primeras clases yo trato de hablarles un poco de la historia. En el sector educativo, por eso para mí es prioridad que ustedes conozcan todo lo que tenga que ver con la cultura paraguaya. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de los referentes, hablamos de dónde estamos como geografía, qué sabemos de nuestro mapa Paraguay, de nuestros países limítrofes, de nuestros ríos, de nuestras demarcaciones fronterizas, qué sabemos en cuanto a eso. Y así van surgiendo preguntas que ustedes a la larga van a tener que ir investigando, indagando y sabiendo un poco más. Este contexto hace que ustedes estén en diferentes lugares de Paraguay, en el interior, y yo aquí desde Luque, también hablándole un poco sobre lo que es y toda la historia de lo que fue el Paraguay. Entonces, nosotros como paraguayos, y la vez pasada ya lo mencionábamos, tenemos costumbres que son propias y son nuestras, y algunas que fueron adquiriéndose a lo largo del tiempo por la influencia de otras culturas. Entonces, se arraigaron en nosotros, enraizaron ciertas
costumbres y ciertas formas de vida que hacen que vaya evolucionando y vaya marcando lo que es la nación paraguaya. Bueno, ¿qué pasa cuando yo digo influencia de otras culturas y por qué tiene que ver esto en educación? Porque la educación es una ciencia paradigmática. Cuando yo digo educación, no me refiero a el concepto filosófico de lo que es educación. Cuando yo digo educación en realidad socioeducativa paraguaya, yo me estoy refiriendo al sistema educativo. Y ese sistema educativo tiene la influencia de muchísimas cuestiones. Y ahí, como les vuelvo a repetir, esas cuestiones tienen que ver con la ciencia, con la cultura, con el arte, con la religión. No podemos desconocer esos aspectos de realidad socioeducativa paraguaya. Les vuelvo a repetir, lo que éramos antes, donde estamos hoy y donde queremos ir como nación. Entonces, pasado, presente y futuro. Tenemos que mirar así a la realidad socioeducativa paraguaya. Esa característica, esas costumbres, ese compartir, aunque parecen muy simples, como tomar tereré, consumir hierbas medicinales, esas características propias de fiestas, festividades como el San Juan, como las tradiciones, la celebración de Semana Santa, que antes eran los estacioneros. Yo no sé si todavía se dio en este contexto de aislamiento eso, de los estacioneros, de los señores que cantaban, del Vía Crucis. Esa es una influencia de fiestas religiosas que hasta hoy se mantienen en nuestro país. Y también la tradición. Entonces, todo eso fue lo que a nosotros como nación nos va caracterizando y va teniendo nuestro influencia en lo que hoy somos, en lo que hoy como país y como Paraguay tenemos, ¿verdad? La danza paraguaya y muchas, la danza paraguaya y las profesionales en danza o los profesionales en danza saben que tiene todo su simbolismo, que se recoge de las costumbres nacionales, ya sea la chiperita, la burrerita, la galopera, la riguazuca, la figura, el toreo, después el coqueteo, todos son aportes de la cultura y de las tradiciones propias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo todo esto? Costumbres, sociedad, figuras artísticas, arte, tradiciones, legado, digo bien, son parte de la cultura. La cultura es un legado y es una cuestión que nos diferencia de los otros seres de la naturaleza. Es la construcción del hombre, la cultura se siente, la cultura se transmite de generación en generación y la cultura va desarrollándose a medida que va evolucionando la población. Ojo con esto, la cultura no es una imposición, digamos, de un tiempo y esto que perdure con el tiempo. Una de las cosas que yo siempre digo en mis clases,
y con esta pandemia vamos a ver si realmente ocurre eso, es que la cultura no se puede, matándole a toda una generación, no se puede extirpar de las costumbres de un pueblo. Es el caso del idioma guaraní. En mucho tiempo estuvo prohibido, mucho tiempo a lo largo de nuestra historia, y eso después vamos a ir viendo, cómo se prohibieron a través de los gobiernos y a través de la educación. Sin embargo, el guaraní siguió siendo, perdurando en la cultura. Claro, porque nosotros con un decreto presidencial no se puede eliminar las costumbres propias y las conductas que vamos adquiriendo en la cultura. Por eso la cultura paraguaya se diferencia con la cultura hindú o la cultura árabe o la cultura norteamericana. Tienen sus costumbres diferentes a las nuestras. Y esto es lo que nos identifica como pueblo. Una de las características que yo siempre resalto en mis clases, porque realmente vale la pena mencionar, es la solidaridad que tiene el paraguayo en sí con el extranjero. El paraguayo, y cuando digo el paraguayo también menciono la paraguaya, por supuesto, somos del mismo género, el ser humano. Entonces, la solidaridad cuando viene alguien a nuestra casa, probablemente se le invite algo para comer o algo para tomar, se le reciba bien. Esos son los valores que aún perduran. A pesar de la modernidad y a pesar de muchas cuestiones, yo creo que siempre se le recibe afectuosamente a una persona que viene de otro lugar. Entonces, hay valores en la cultura que siguen vigentes y hay algunos que se van extinguiendo por o tal o cual cuestión. Pero por lo general vamos repitiendo y vamos haciendo como que esto se vuelva tan natural y tan obvio en nuestra cultura como para Paraguay. Entonces, todo esto nos aportaron los ancestros y eso uso, esa identidad propia, lo que nos caracteriza como nación. Entonces, una de las cuestiones que a mí me encanta mencionar también es como al paraguayo, al conciudadano, se le identifica, y yo les mencioné la vez pasada, por el idioma guaraní. Entonces, quien sale al exterior, por lo general, habla en guaraní y habla mejor inclusive de lo que hablamos acá entre nosotros. Eso por un lado. Y por otra parte, al paraguayo, donde sea, se le conoce por su trabajo. Eso es un patrimonio moral. El paraguayo que sale al exterior a trabajar, sea de lo que sea, se destaca porque es esforzado, porque es trabajador. Eso yo hasta ahora no escuché que se digan que el paraguayo es haragán, por ejemplo. Y eso es un patrimonio moral. Eso nos legaron nuestros ancestros y también nuestros abuelos y nuestra familia que vivió mucho antes que nosotros. Entonces nosotros hoy como país podemos decir que tenemos un patrimonio moral que significa el trabajo. Albañiles, empleadas domésticas, lo que sea que hayan sido, se fueron a trabajar nuestros ciudadanos y eso el mundo exterior lo sabe. Bueno, entonces todo eso es parte de la cultura como nación. Nosotros tuvimos una historia y tenemos una historia que se denomina la época precolonial. La época precolonial donde antes de la colonización existían pueblos originarios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el mapa mundi, vemos que
determinadas zonas del mundo en aquella época estaban las monarquías, estaban los reyes, estaban los sistemas de gobierno diferentes a lo que había acá en América. En América, ustedes ya saben, el mapa mundi, en el mapa mundi, América, desde Estados Unidos, un poco más arriba, hasta la Patagonia Argentina, bien abajo, todo eso, era un nuevo mundo conquistado por los españoles, y antes de eso había vida, había historia, y estaban los aborígenes, los seres humanos que habitaban América en esos tiempos eran los aborígenes, que Cristóbal Colón lo denominó indios, porque creían que eran de la India, porque creían que el mapa de América se unía a la India, entonces ellos decían que, bueno, que eran indios. Pero con el paso del tiempo se descubrió que eran nativos de la tierra de América. Y Paraguay no, por supuesto, no tiene, digamos, nombre como Paraguay todavía en esa época. Sí existieron los nativos, así como existían los nativos en Estados Unidos, grupos de nativos en Brasil, después en Argentina, tenían sus características propias. Y Paraguay no estaba ajeno a esa prehistoria, ese poblamiento humano de territorio. Estos aborígenes tenían su forma, su uso, su vida, diferente quizás a otros aborígenes de toda esa zona conquistada. ¿Qué pasó? Digo, porque quiero comentarles cómo se fue dando desde la conquista. Y entonces, ¿qué encontraron? Todo lo que se sabe a partir de la prehistoria de colonial o de la época precolonial es lo que escribieron los españoles y dejaron como legado a nuestra cultura. Entonces, todo lo que ellos escribieron es lo que sabemos, ¿verdad? Y lo que escribieron los referentes, digamos, de esa época. Los aborígenes nativos paraguayos tenían sus propias lenguas, sus dialectos, sus costumbres. Eso hizo que la influencia siga marcándose hasta hoy día en nuestra nación como país. Y ¿qué más les puedo decir? Entonces, con la llegada de los españoles en el siglo XI, podemos decir que hubo un antes y un después en lo que es la nación paraguaya y en lo que es la nación a nivel mundial en sí, ¿verdad? Entonces se fueron, trajeron su influencia, los españoles trajeron su influencia y marcaron un antes y un después. Pero ¿qué tenemos como legado de los aborígenes? En la época precolonial sabemos que existían los pueblos originarios como los Amuco, los Mataco, los Tobamascoy en el Chaco, Guaycurú, Com, Guaraní los occidentales, o sea, todo esto eran tribus que habitaban nuestro territorio. Todas estas tribus, ¿sí? de seres humanos que tenían sus características propias, tenían su lengua, y esto es una división de lo que se encontró, de acuerdo a algunos historiadores. Cabe mencionar que la historia que nos contaron es la historia que se escribió como se pudo, ¿verdad? Entonces, porque imagínense, hubo un choque de comunicación misma, ¿verdad? Porque habían
había una lengua diferente, había costumbres diferentes y los europeos también tenían su lengua propia. Entonces, para darse a entender, hubo cierto, digamos, hubo mucha diferencia, ¿verdad? Eso no es raro, porque cómo se daban a entender los guaycurú con la lengua o el guaraní con el español, y así se produjo lo que hoy tenemos como nación paraguaya. Entonces, estos son los pueblos originarios, es importante que ustedes lo sepan, es importante porque es parte de nuestra historia. Las características de los aborígenes, de los pueblos originarios. Ya dijimos que en Paraguay, más o menos, porque esta es una división política de más o menos cómo estaban los aborígenes en aquel entonces. En el Chaco, los ayoreos, o los ayoré, dice, después los chamacocos, en los nivaclé, los tobacón. Hay tribus que aún permanecen a pesar de la modernidad y a pesar del intercambio cultural. Yo le mencionaba en la clase pasada que en Mariano Roque Alonso todavía están los macá, que tienen su dialecto y conservan todavía su lengua. Después también están los tobacón en el Chaco, que tuve la oportunidad de ir a conocer en su comunidad misma, que se manejan todavía con sus reglas y con sus caciques y sus tradiciones. Bueno, entonces, en Paraguay teníamos y tenemos todavía esa influencia aborigen que está muy influencia, y esa forma de vida de los aborígenes que todavía en muchos aspectos sigue vigente, ¿verdad? Bueno, entonces la organización, ¿cómo era la organización dentro de la familia? Para entender un poco el sistema político de la época primero precolonial porque es de lo que estamos hablando, antes de la colonización. Entonces, se notó que se notó que la organización de la base de la sociedad de los aborígenes también era su hogar. El padre era el jefe de la familia. Eso también se daba en otras culturas. Si ustedes leen un poco de historia universal en sí, en Roma estaba el pater familia. Era el que tenía la potestad de su familia y era el propietario más o menos de su familia. Bueno, esto también se da en los aborígenes como el pater, el padre de familia en su hogar, en su casa. El cacique, ¿qué pasa? Administraba el trabajo comunitario. Ellos vivían en comunidad y la distribución se hacía equitativamente de los bienes. También era el jefe de familia. El cacique, que aparte del jefe de familia, era el jefe religioso. Él lo que hacía era distribuir el trabajo. Existía una división del trabajo, y eso después vamos a ir viendo que se mantiene hasta la época la época de don Carlos Antonio López aproximadamente. Después vamos a ir viendo qué es lo que se mantiene en la división del trabajo por sexo. Entonces, la cerámica, por ejemplo, era tarea exclusiva de las mujeres. Plantar, hilar, eso también, y hilar los lienzos. Ese era el trabajo manual, el trabajo menos, digamos, menos fuerte, menos peligroso, era de las mujeres, ¿verdad? El hilar, la cestería, la cerámica, era parte de la cultura de esos tiempos y de la división del trabajo para las mujeres. Y los hombres tenían que
básicamente tenían los trabajos más esforzados y más peligrosos, ¿verdad? Más peligrosos, porque tenía que hacer de cazador, de recolector, de guerrero, de pescador. Nuestros aborígenes, según la literatura, eran un pueblo realmente sumiso, un pueblo no demasiado, no eran guerreros, no sé, yo puedo estar equivocada, al menos como antecedentes no recuerdo así guerras tenaces como se dieron en otros lugares, ¿verdad? No se resistieron en los aportes que traían los españoles, ¿verdad? Era parte de, digamos, de su temple, de su carácter, de los guaraníes, de los aborígenes en general, los que vivieron en Paraguay. Bueno, interesante. ¿Qué es interesante también? Aparte de esa organización comunitaria, porque si bien es cierto, tenían su familia, esa familia tenía un jefe de familia, después la sociedad estaba distribuida en hogares, pero había un patriarca que tenía la decisión de la religión y la familia en sí, y después también vivían comunitariamente. Ellos no tenían el concepto de la propiedad privada. No existía así tal cual como que esto es mío y no es de nadie más, es solo mío. Eso no existía para ellos. Vivían en esas comunidades y entonces era todo de todos, todo era de todos, más o menos. Entonces, todo lo que se cosechaba en los cultivos hortícolas, el producto de la caza y la pesca, los frutos recolectados, eran distribuidos solidariamente por todos los grupos. Bueno, entonces, y eso se daba a través de cuáles eran las cuestiones, el parentesco, tenían otra vez la familia grande, y eso ellos se distribuían. Ya sea lo que recolectaban en frutos y lo que cazaban. Esto, por ejemplo, se daba en esta cultura en estos tiempos, ¿verdad? La tierra era considerada como un bien que se podía disponer, pero sobre todo el cual no se podía pretender derechos, o sea, del que se podía disponer, pero sobre todo el cual podía pretender derechos de propiedad exclusiva, o sea, no había una propiedad exclusiva de él. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, todos los recursos eran aprovechables, el agua, los productos los productos horticultores, o sea, todo lo que se plantaban podían consumir, podían distribuirse, podía hacer de todo. Cuentan que, por ejemplo, la comida que traían de la pesca, un dorado, un surubí, tenían que compartir entre todos, ¿verdad? Eso es lo que básicamente les estoy diciendo, ¿verdad? Que sí o sí compartían. Y ese concepto de propiedad privada no era tal como que era exclusivo de una sola persona, sino que se compartía entre todos en una vida comunitaria. Bueno, ¿cuáles eran las principales actividades? La pesca, la caza, la agricultura, la ganadería. También se tiene antecedentes que jugaban las bolitas, con bolitas de coco, que eran los primeros juegos prácticamente de los aborígenes. El trompo, la tiquichuela, eso eran los considerados juegos que se mantuvieron todavía a lo largo de este tiempo. ¿Por qué todo esto es importante que lo sepan? Porque en educación hoy hay un proyecto llamado Tiquichuela,
por ejemplo, es un proyecto que basa que basa sus enseñanzas y sus objetivos en lo que es el juego Tiquichuela. Y consiste en desarrollar el pensamiento lógico a través de las matemáticas, por ejemplo. Entonces, todo, la bolita con coco, el trompo, tienen un objetivo pedagógico también. Al decir las actividades económicas, hoy en día, si nos ponemos a pensar, tenemos todavía pescadores, tenemos todavía en los pueblos pescadores. La casa yo creo que ya se dejó de lado, no sé, ¿verdad? No, esa parte no sé. La agricultura, hoy en día sigue vigente la agricultura, la huerta familiar, la agricultura en gran escala, en menor escala, siempre sigue. Y después la hilandería, que también deriva del legado del ñandutí, del aopoí y de esas cuestiones que hasta hoy en día, por suerte, miren bien, por suerte, tenemos en nuestra cultura. Y a mí me parece magnífico poder decir que todavía contamos con este legado de ya las antiguas generaciones. Cuando yo hablo de la hilandería, les digo el crochet no es paraguayo. Cuando ustedes piensan en hilandería, no piensen que el crochet es paraguayo. El crochet, así como su nombre lo dice, ya es una voz francesa. Entonces, ¿qué es hilandería? Todo lo que tenga que ver con hilo, aopoí, ñandutí, poncho de 60 listas, esas cuestiones que son autóctonas de Paraguay y que se fueron heredando de generación en generación. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Yo no sabía que el crochet no era paraguayo, profe. No, Me acabo de enterar. el crochet es una voz francesa, es de Francia viene, pero se practica y se usa muchísimo en Paraguay. Otra de las cosas, por ejemplo, que voy a ver si es que esto hemos hablado la vez pasada. Después le voy a decir otra anécdota que también suelo encontrar como que no sabían, había sido los estudiantes y es bueno que lo sepan, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender y más sobre la cultura paraguaya. Una costumbre que la vez pasada ya estuvimos hablando y yo siempre cuento porque de verdad a mí me emociona muchísimo, es el saludo lacrimógeno que cuando fallecía una persona en los pueblos, en los lugares donde, digamos, habitaban los aborígenes, iban a sus velorios y con un fuerte alarido significaba el dolor de la persona. Y cuanto más fuerte era el dolor, era el mensaje de que realmente era una persona respetada y muy querida el que fallecía. También hablamos del angelito que se le hace una procesión hasta llegar al entierro y su madre al lado, le pasan dinero, las personas que observan eso hoy en día le pasan dinero, toda esta va teniendo la influencia tanto de los aborígenes como ya de los españoles que vinieron a habitar nuestras tierras. ¿Qué más? Les puedo comentar sobre las plantas medicinales. Acá está lo que les quería decir. Hace rato les dije otra anécdota que muchos no saben, muchos alumnos, y a veces creen que hay plantas medicinales que son autóctonas y que descubrieron ya los aborígenes, pero hay plantas que se fueron trayendo y las nuevas generaciones no tienen por qué saberlo. Nosotros los más antiguos de la sociedad somos quienes tenemos que informarles y también así para que prosiga la cultura y esta cuestión tan tradicional y tan nuestra como es el uso de las plantas medicinales.
Entonces, muchos estudiantes no sabían y mencionan en las clases la moringa, por ejemplo. La moringa no es tradicional, no es una hierba de nuestro país que los aborígenes usaban, tampoco el jengibre. Hay muchos estudiantes que ponen en sus trabajos, cuando yo les hacía trabajo, mencionaban eso. Por eso es importante que vayamos a las fuentes y a veces los abuelos, los tíos, los hermanos mayores o los mismos padres son los que nos cuentan y van diciendo, relatando en su conocimiento de que va transmitiéndose de generación en generación. Ese conocimiento se llama el conocimiento empírico. Bueno, cuando los medicamentos eran de origen vegetal y de origen animal también. Y ahí está el yacaré, el tatú o las aves que se utilizaba para fabricar ungüento o pomada, ¿verdad? Esos eran los medicamentos, digamos, usados en esta parte de nuestro continente, en este lugar maravilloso que se llama Paraguay. Bueno, esto es importante que ustedes lo sepan, que en los textos científicos se registran más de 1100 géneros botánicos. O sea, hay 40 familias que los guaraníes diferenciaban entre las virtudes de las plantas, el pojá, bronza y el pojá nacú, o pojá pochú, dicen. Entonces, están los remedios que son remedios calientes y los remedios refrescantes, ¿verdad? Y eso otra vez tiene su proceso para la infusión, para tomar. Y esto ya diferenciaban los aborígenes de nuestra nación. Eso es un legado maravilloso que tenemos porque gracias a eso se descubrieron infinidad de utilidades que la dan. La llegada de los españoles a Paraguay. Yo quiero hacer una pausa acá de 5 minutos para estirarnos un poco y para después continuar. ¿Les parece? Un ratito quiero